de una vez. Oye, Julián, bueno, pues yo creo que la temática de la agenda nacional del día de hoy se puede dividir en tres grandes cosas. La primera, los migrantes muertos allá en Ciudad Juárez. La segunda, la continuación del tema electoral, que esta semana, pues es una semana fundamental para la continuidad de este tema. Y en la tercera posición, pues sería la relación de México con Estados Unidos y lo que está sucediendo en Francia y cómo podemos relacionarnos con eso. Así es que, pues yo creo que hay que arrancarnos con el primer tema, que es el tema de los migrantes. Y pues si usted no sabe lo que sucedió, bueno, pues allá en Ciudad Juárez, 38 migrantes perdieron la vida básicamente porque los dejaron encerrados en una estación del Instituto Nacional de Migración, les pusieron el candado y no los dejaron salir al momento que se estaba pues llevando a cabo un incendio al interior que ellos provocaron, pero pues no los dejaron salir, los dejaron con candado. Y esto es pues lo que está prácticamente en todas las primeras planas, Julián. Sí, sin duda, ¿cómo estás, Eva? Planteas bien los temas de la agenda y lo que ocurrió en Ciudad Juárez me parece, será un punto de inflexión en todo el tema de la problemática de la migración, porque es un hecho inusitado de una gravedad muy importante, porque como describías, los migrantes murieron encerrados en una celda, en una jaula. Hay videos que lo muestran. Es el reflejo de una política de migración fallida, autoritaria, alejada a los principios constitucionales y, por supuesto, apartada de los derechos humanos. Es un momento muy triste para los migrantes, pero me parece, Eva, no sé cómo lo veas, también para México, porque estamos haciendo el trabajo más sucio y de modo muy sucio a los Estados Unidos. Oye, es que justo, a ver, se relacionan todos los temas porque marzo ha sido un mes en el que la relación de México con Estados Unidos está en el foco. Por los temas que tienen que ver con el fentanilo, con los temas que tienen que ver con la seguridad, pero también por los temas migratorios, que es uno de los principales temas que está en la agenda. Cada que viene un representante de Estados Unidos a México es marcar el tema migratorio. Y hay que recordar que en Estados Unidos va a haber elecciones. Y entonces uno de los grandes discursos pues son los migrantes, ¿no? Los migrantes que vienen aquí a quitarnos nuestro trabajo y todo esto que pues lo traen sobre todo los republicanos, pero que sigue siendo uno de los grandes temas. Triste porque pone en cuera al sistema. O sea, cómo tratamos a los migrantes aquí en México, que siempre ha sido un país de tránsito, que siempre, no es la primera vez que entran y salen los migrantes de nuestro país, pero ¿qué está pasando ahorita? ¿No? Pues creo que esto lo que hace es que colocan en el foco de la opinión pública, de los medios y de la propia política en el país, las consecuencias de una política de migración que sí cambió desde el inicio del gobierno del presidente López Obrador y que lo hizo a través, esto no hay que olvidarlo, lo hizo a través de presiones de Donald Trump. Uh-huh. Digamos que el gobierno mexicano se rindió ante una visión de la migración bastante oscura, como es la que puede tener los republicanos, pero no se diga Donald Trump, y hicimos las veces de policía migratoria, y ahora estamos viendo en la cúspide de este gran problema una tragedia que además lo decía Seba, una tragedia que tiene un impacto ya internacional. Se va a poner a México en el banquillo de los países que tratan mal a las personas migrantes y que en ese tránsito violan múltiples acuerdos, inclusive internacionales. Oye, y también una de las grandes críticas que aparecen en las columnas de opinión el día de hoy es precisamente que se está poniendo la política primero que a la tragedia humana.
O sea, se está deshumanizando a estas personas que tienen nombre, que tienen apellido, que tienen una nacionalidad, que tienen familias, y se pone al principio la política, porque la única declaración que había del presidente es una en la que dice pues que ellos habían empezado el incendio, y luego sale Adán Augusto López a dar una entrevista en la que pues se lava las manos y dice, oye, el que está encargado de migración, según unos acuerdos que llegamos, es Marcelo Ebrard, y luego sale Ebrard diciendo, espérense, no hay que poner la política primero. Entonces, pues está poniendo la política primero. Sin duda, a ver, es creo que una descripción del disparate que impera en el gobierno actual. El presidente, ¿qué hizo? Lo que siempre hace, zafarse, tratar de zafarse y victimizar. Eso es muy grave inclusive en concepción de derechos humanos. Pero ¿qué ocurre después? Como ya señalas, el secretario de Gobernación, de un modo muy vergonzoso, trata de esquivar el problema diciendo la verdad a medias. Esto es, en efecto, el canciller es responsable de una comisión intersecretarial que norma la política migratoria en el país. Esto se hizo, Eva, es muy importante que la gente lo tenga presente. Esto se hizo justamente para tratar de solventar la furia de Donald Trump y para dar resultados en la frontera sur de México, deteniendo a los migrantes con las tropas del ejército y ahora con la Guardia Nacional. Esto hizo que el tema justamente del Instituto Nacional de Migración cayera en la esfera de Marcelo Ebrard. Pero a nivel legal, todo indica que es facultad de la Secretaría de Gobernación. ¿A qué voy? Estas ocurrencias de cambiar los papeles de los funcionarios sin que haya los cambios a la ley generan este tipo de problemas, pero además revelan la estatura moral de muchos de nuestros gobernantes. No es papel de un secretario de Gobernación tratarse de zafar de un tema de esa magnitud, porque además él es responsable de coordinar el gabinete. No sé si lo haga. Ya en México cambiaron muchas cosas y muy pocas tienen que ver con el sentido de la ley, pero él es uno entre pares, Eva. Es el funcionario más importante. Como que le echo la bronca al canciller, y el canciller, como está ocupado en su campaña, pues ayer se estaba sacando selfies en Nuevo León en vez de estar atendiendo una de las violaciones a los derechos humanos más grandes en este gobierno, pero adelanto, más grandes en la historia reciente. Va a tener muchas consecuencias. Oye, esto que mencionas me llama la atención, porque también los mismos integrantes de la 4T o quienes apoyaron a López Obrador durante sus campañas señalaron otras tragedias de las que podemos relacionar. A ver, la guardería ABC, se trató de pues una institución o bueno, pues de una parte del gobierno federal y un descuido. También Ayotzinapa, o sea, ¿cómo podemos separar? Porque pues sea Instituto Nacional de Migración, sea Sedena o sea Secretaría de Salud, pero bueno, fueron instancias del gobierno federal involucradas en este tipo de cosas. Ahora, ellos decían que fue el Estado. Claro. ¿Qué van a decir ahora? Pues que fue el Estado, porque no les queda de otra. No les queda de otra. Inclusive, si atendemos a lo que hoy se dijo en la conferencia de la mañana del presidente, él dice que había funcionarios de migración en la estación migratoria y elementos de una empresa de seguridad privada. Bueno, esto es grave porque ahora resulta que los odiadores de las relaciones público-privadas usan a una empresa privada en un tema delicadísimo y de seguridad nacional como es el de la migración. Y no se Pero supone que no había outsourcing, además. se supone que no había, que ellos no contratan privados porque eso lo hacían los malvados de la época de Felipe Calderón. Pero señalas además una cosa muy importante, y es que en la vida, Eva, hay que ser prudente, y más en la política. Este lema de fue el Estado, que sí lo fue en el tema de Ayotzinapa, porque participaron elementos de la policía municipal y porque el autor intelectual es el alcalde de Iguala,
aquí es clarísimo. Su cantaleta la van a tener que asumir. La van a tener que asumir porque aquí no hay modo de zafarse. Aquí no intervino un cártel, aquí no intervinieron los conservadores, aquí no hizo el contrato García Luna. Aquí fueron ellos y dejaron que los migrantes se murieran bajo fuego. Se voltearon. A ver, es que es inconcebible lo que ocurrió. Y se evidenció en un video. Además, un video que el presidente dijo que tenía, bueno, Adán Augusto López en su entrevista dijo que tenían conocimiento de este video desde la noche de antier, que fue cuando sucedió esto. Claro, porque es el video de seguridad interno y bueno, ya no pueden negar este tema. Pero Eva, habría que hacer también, igual eso dará para que platiquemos del tema en otra oportunidad, porque va a estar el tema los próximos días y meses. No es la primera vez que al grupo que ahora gobierna le pasan cosas con incendios. Hace muchos años murieron gentes en una discoteca, la discoteca Lo Bombo, porque no pudieron salir de un incendio, porque estaban bloqueadas todas las áreas de seguridad, y también murieron jóvenes en el News Divine, has de recordar, en una redada de la policía, que no los dejaron salir y murieron por asfixia, no por fuego, pero sí por asfixia. Entonces, como que esta forma de hacer las cosas de una manera tan desasiada, pues tiene ahí pistas históricas que después sería interesante ir retomando, Eva. Oye, otro de los grandes temas, vámonos ahora al tema electoral. Pensábamos que esta semana se iba a tratar del tema electoral porque precisamente estamos unos cuantos días de que Lorenzo Córdoba termine su periodo en el Instituto Nacional Electoral y que se tenga que nombrar a los 4 consejeros que van a tomar el lugar de quienes terminan este periodo, incluyendo a una consejera presidenta, por primera vez mujer, por cuota de género, y también pues a los demás consejeros que tienen que tomar su lugar. No hay un acuerdo, no hay un acuerdo en la Cámara. No hay un acuerdo y hay que señalarlo, no hay un acuerdo porque Morena no ha querido ni siquiera intentar que haya un acuerdo. De repente se leen ahí en columnas que el PRI y Morena decidieron que una tómbola, eso no es así. La responsabilidad de ir a dejar en el azar el nombramiento de consejeros, que está en la ley, eso hay que decirlo, está en la ley, es una posibilidad legal, fue porque en Morena decidieron que ellos no van a negociar con nadie. ¿Pero qué hicieron? Hicieron una selección de candidatos en las que, por lo menos en lo que respecta a la presidencia, es imposible que no sea alguien cercano a Morena quien sea designado, porque las 5 que están en la quinteta son cercanas a Morena, Eva. Oye, pero eso viene desde los exámenes. A ver, presentaron unos exámenes y ¿quiénes salieron los más altos? Los cercanos a Morena. Sí, pues se aplicaron mucho, yo creo. Oye, y hubo más de 500 aplicantes y de esos 500, pues resulta que Berta Lucía, alcalde Luján, es la que sale más alta. Entonces, pues sí, es como alimento para los sospechosistas. Pues sí, porque además, digo, tú sabes cómo son los exámenes. Que son como los penales. En cierta medida pueden ser injustos, sobre todo para la gente, en el caso del fútbol, que ha hecho un gran partido, en el caso del INE, los que tienen una gran trayectoria electoral, y a veces uno no da los resultados que debe dar, pero no deja de ser extraño, curioso al menos, que quienes menos experiencia electoral tienen, porque no la han tenido en su trayectoria, hayan salido también calificados. Oye, y esto podría ser como el plan C. A ver, es el plan C, a ver. El plan C. Es aprobar, es tratar de minar al INE desde el propio INE. Además, es que esto no es nuevo. Ve lo que han hecho con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ahí lo que hicieron es designar a una persona que lo que iba a hacer es destruir la CNDH, inclusive si no se lo hubiera propuesto,
porque no tenía ni la capacitación, ni la trayectoria, ni cumplía los requisitos para encargarse de una tarea tan relevante, y pues la colocaron ahí, y bueno, la CNDH es una institución, por desgracia en estos momentos, totalmente irrelevante, como la quieren en Palacio Nacional. Con el INE van a intentar hacer algo similar, pero ahí el riesgo es todavía más alto, porque el INE es una de las instancias que regulan y que dan salida a la lucha por el poder político. Esto siempre hay que tenerlo en el horizonte. Lo que ahí se está dirimiendo es quién va a tener el poder político a partir de la decisión ciudadana, pero digamos que no son cosas menores. Es quizá una de las zonas de mayor delicadeza de la concepción del Estado mexicano, y veremos cómo resiste el INE, pero no va a ser ya igual al que conocimos, Eva. Oye, y además del INE también está el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque justo hoy miércoles en la Cámara de Diputados van a estar hablando, porque todos los partidos, a excepción de Movimiento Ciudadano, están impulsando esta reforma para acotar las atribuciones que tiene el Tribunal Electoral. Sí, digamos, como una suerte de ajuste de cuentas de los partidos con el propio tribunal, porque consideran que se ha excedido en algunas de sus sentencias, y sobre todo, esto es lo importante, sobre todo en las que tienen que ver con salvaguardar derechos importantes, como los de la equidad, por ejemplo. Eh, muchas mujeres que ahora son alcaldes o que están en posiciones importantes a partir del voto ciudadano, no estarían ahí si no hubiera sido por interpretaciones del propio tribunal progresivas, es decir, salvaguardando los derechos de minorías, o del caso de las mujeres, que es un esfuerzo, digamos, ya histórico, para ir tratando de contener lo que ha sido una enorme desigualdad, sobre todo en la integración del poder político en México. Pero sí creo que es mal momento, van a quitar una de los brazos más importantes del tribunal, y además ¿Cuál es ese se brazo? engloba en este ataque a las instituciones electorales, Eva. ¿Cuál es el brazo del tribunal que van a quitar? Pues el de la interpretación de, de la propia actuación de los partidos respecto a lo que dice la propia Constitución y las leyes sobre el que prive, el que se impulse. Lo pongo en un ejemplo sencillo, se impulse siempre de modo progresivo el tema de la igualdad, por ejemplo, De el la tema de la equidad que ahora vemos en la integración del INE. Si te fijas, se llegó a un acuerdo político, la Junta de Coordinación Política tenía la posibilidad de haberse desentendido de la sentencia del tribunal, pero fue justo gracias al tribunal que va a haber una mujer como presidenta del INE. Si el tribunal no hubiera tenido la facultad de interpretación de la ley, no se hubiera podido, porque tendría que haberse ajustado a la convocatoria que hizo la Cámara de Diputados. Es un tema técnico, pero sí puede cambiar de fondo al tribunal, Eva. Oye, hay que ponerle un pin a todo este tema de la equidad y la paridad de género, que es algo de lo que siempre hemos querido platicar. Y vámonos ahora al tema internacional. Oye, México también lleva todo el mes pues como peleándose con Estados Unidos, y que si los republicanos, y que si entonces viene una delegación de representantes legislativos de ambos partidos, y que si platicaron y les fue muy bien, pero después sale el secretario de Estado a decir que en México hay zonas controladas por el crimen organizado, y el día de ayer se le cuestiona también al secretario de Seguridad Nacional en el Senado de Estados Unidos acerca de este tema, y reitera el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos que México tiene zonas que son controladas por el crimen organizado.
sumado además el tema migratorio y sumado además las paneles de controversia en temas energéticos, en temas de maíz transgénico, en temas que tienen que ver con energía. Y bueno, pues de verdad parece que estamos de cabeza con Estados Unidos. Pues bueno, lo que pasa es que, digamos que hay que hacer un ejercicio de memoria rapidísimo para tener luces de por qué ocurre lo que ocurre. Todo esto ocurre por una mentira, una franca mentira del presidente de la República, diciendo que en México no se produce fentanilo y que el fentanilo llega a quién sabe de dónde bueno, y va para Estados Unidos. En México se produce fentanilo. Es la evidencia, ¿quién la da, Eva? La evidencia la da la Secretaría de la Defensa Nacional y la Fiscalía General de la República de México, no de otro país. A esto hay que sumar los ataques del presidente hacia la propia política de los Estados Unidos. Recuerda, la última fue decirles que en Estados Unidos utilizan el fentanilo porque los padres de familia no dieron abrazos a los niños. Digamos que estas cosas que aquí son de picaresca y de chunga y de memes, empiezan a molestar a muchos sectores, a congresistas concretamente, que son los que están impulsando iniciativas para declarar terroristas a los narcotraficantes mexicanos y así lograr que el ejército de Estados Unidos pueda actuar contra ellos. Esto no va a ocurrir, es imposible, no lo van a aprobar. Es discurso electorero. Es discurso electoral, pero ¿qué ocurre desde el lado mexicano? Que se va escalando en los ataques desde la presidencia, no se atiende a los guiños que lanzaba la Casa Blanca para parar el tema. Pues bueno, ya ocurrió lo que tiene que ocurrir. Les preguntan a los funcionarios de alto nivel si en México hay zonas controladas por el narco y pues dicen que sí. ¿Por qué dicen que sí, Eva? Porque hay zonas controladas por el narco. Claro, es un hecho, sí. Es una evidencia, lo vemos. A ver, viajen a Michoacán, a la Huacana. No se puede porque arriesgas la vida o tienes que tener permiso de los narcotraficantes, de los grupos del crimen organizado. Ve cómo está Jalisco en su frontera con Michoacán. En fin, Tamaulipas misma, lo que ocurrió en Matamoros. Lo que ocurrió en Matamoros, ¿qué ocurrió? Secuestraron y mataron a ciudadanos de Estados Unidos, pero ahí no quedó el asunto. La otra parte que es como la conclusión de la novela terrorífica de Matamoros es que el propio crimen entregó a los responsables, se los aventó amarrados a la autoridad, que la autoridad no va a hacer nada, Eva. Están rebasados y más que rebasados, creo yo, coludidos con el crimen organizado. La densidad criminal es muy alta en muchos lugares del país y esto debería reconocerse desde el gobierno para tratar de resolverlo en lugar de aventarse pleitos con los senadores de Estados Unidos y con los propios funcionarios de la Casa Blanca, porque va a ocurrir lo que está ocurriendo. Es una exhibición a nivel internacional, vergonzosa por un lado, pero inquietante para la ciudadanía en México, pero también para nuestros países vecinos. Imagina tú lo que significa nada más hoy abrir los diarios y ver lo que está pasando en México, Eva. Oye, tenemos un presidente que no escucha, igual que los franceses. Qué bueno que tocas ese tema. Ahora Francia está en llamas, ¿no? París está en llamas, hasta parece para título de película. Y está porque, en efecto, el presidente de Francia no escucha, no entiende que la democracia es conflicto, pero al ser conflicto se requiere la política justamente para conducir y lograr acuerdos entre fuerzas que tienen lecturas, opiniones y diagnósticos distintos de la realidad, de cómo hay
de incidir en ella. ¿Qué ha dicho el presidente de Francia, Emmanuel Macron? Que la edad de jubilación se tiene que postergar por 2 años, lo cual es pedirle a los franceses trabajar 2 años más de su vida. Esto, si lo aquilatamos así, podemos ver el tamaño del costo para los franceses que puede significar esto, pero al margen de ello, al margen de que el presidente francés pudiera tener razón en que las finanzas de Francia no resisten no ajustar las pensiones, lo que es increíble es que el señor esté cerrado a los opositores que han hecho marchas, Eva, de millones de personas. Digamos, en Francia hay una movilización social como pocas veces en su historia contra una decisión, ojo, que consideran antidemocrática, no ilegal, es legal. En Francia hay una disposición constitucional que se puede aprobar una ley por decreto en cada periodo, cuando no hay el consenso suficiente, y que esta ley solo se puede detener si prospera una moción de censura contra el gobierno en turno. No prosperó la moción, entonces opera la ley que ahora está analizando el tribunal, el Consejo de Estado, pero es una ley que Mitterrand decía, el presidente François Mitterrand decía que era una suerte de golpe de Estado permanente en la democracia francesa, en la República Francesa. Pero volviendo a México y a lo que señalabas, Eva, cuando los presidentes dejan de escuchar a las oposiciones, se abren las carreteras para las crisis, la crispación y sobre todo para la polarización, que en México más ya conocemos porque llevamos 4 años así, pero que puede ir teniendo consecuencias cada vez más graves. Bueno, pues así las cosas. Julián, gracias por esta plática. Estos son algunos de los temas de la agenda nacional, además de otros que, bueno, pues ocupan espacios más pequeños en las primeras planas, pero pues la idea es esa, ¿no? Vernos todos los días, comentar estos temas y pues invitar a la gente que opine también acerca de lo que aquí les estamos platicando y pues decirles, escucharlos. Ahora sí que pues la opinión de todos es lo que importa acerca de estos temas. El día de hoy hablamos de migración, hablamos del INE y de todo el tema electoral y también, bueno, pues estuvimos platicando de México y Estados Unidos. Muchas gracias, Julián. Eva, pues muchas gracias. Nos vemos pronto. Mañana vemos cuáles son los temas de la agenda. Sin duda.